Pues está con nosotros Carlos Ospina, que es el director de Magna para Colombia, ahora sí lo dije bien, Okay. y que ha hecho un análisis muy interesante sobre cómo la industria publicitaria está creciendo y obviamente esto pasa por la capacidad de entender lo que están pensando los usuarios a través de el buen uso de los datos. Carlos, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Tío Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Mónica? ¿Cómo van? A usted es como de la tierrita aquí Es de los mi míos. vecina de mesa. Aquí es cercano. Bueno, oiga, Carlos, ¿cómo es ese tema de que hoy la publicidad está creciendo a un ritmo interesante gracias a esa posibilidad de estar más segmentada, de llegarle más a la medida a la gente? Sí, digamos que las últimas cifras de los últimos años vienen mostrando un crecimiento interesante, sobre todo en América Latina, que por primera vez crece por encima del mercado global. Eso es una gran noticia para la región, sobre todo América Latina, jalonado obviamente pues por una Argentina, Colombia, digamos que tuvo un crecimiento del 16% el año pasado contra el 2021. Obviamente impulsado por un tema también de la pandemia, tú sabes un poquito cómo fue ese encierro y esos cambios de consumo, donde la televisión y el video jugaron un papel muy importante y donde se viene fortaleciendo pues año tras año. Vemos un mercado en digital que viene creciendo a doble dígito, donde el video coge una fuerza muy grande y esperamos que termine en un 2023 con crecimientos por encima del 25%. Donde vemos cada vez audiencias segmentadas, un usuario cada vez mejor informado, digamos que la curaduría del contenido digital cada vez va cogiendo mucha más relevancia y vemos a un consumidor un poquito más inteligente de lo normal. Oiga, eso ha permitido que haya una mayor disposición de las compañías a crear campañas en los medios de comunicación, a través de las redes sociales. ¿De qué manera? Digamos, ¿hacia dónde está direccionado hoy ese ejercicio de conectar a las marcas con las audiencias? Pensá que veníamos de un capítulo donde los medios tradicionales tenían esa fuerza, ¿cierto? Y donde llegan ahora estas plataformas digitales, que hoy en día pesan más del 50% de la inversión, ¿cierto? Las digitales. Y donde empiezan las digitales, donde empiezan a crear su propio mundo y a entender su propio ecosistema, ¿cierto? Donde la parte social pesa mucho, el Facebook, el Google, donde TikTok aparece como esa nueva forma de informar y de dar a conocer las marcas para esos nichos, desarrollando todo tipo de audiencias, pero cada vez más informados, que eso es un cambio muy poderoso, y el video, pues, viene creciendo y va a seguir creciendo, no a los ritmos que están, a unos ritmos menores que están en el mercado global de América Latina. Colombia es un país que, pues que ustedes lo han visto, cada vez el video coge mucha más fuerza para ese tipo de segmentaciones. ¿Qué deberían hacer los medios de comunicación tradicionales que hoy comparten ese mercado con ese otro lado, con el de los digitales? ¿Cuál es el llamado que usted siente de manera indirecta hacen los consumidores entre líneas? Y los inversionistas, por supuesto, o quienes invierten en el tema de publicidad. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día el desarrollo de contenido ha sido como la batuta que ha tenido el medio tradicional. Hoy en día los anuncios de video, de display o de una campaña por clics ya no es tan relevante, o hace parte normalmente del ecosistema, pero lo que es ese desarrollo y esa curaduría de contenido ha hecho que las marcas crezcan mucho en proyectos. Y es donde está como la gran apuesta de las marcas, sobre todo el portafolio que llevan nuestras agencias en Colombia, es lo que estamos desarrollando con la media tradicional. Es que Porque digamos que Facebook y Google juegan un papel importante en alcances, en audiencias, pero ya son formatos muy preestablecidos. Sí. A diferencia de lo que se puede hacer con el medio tradicional. Pero además, ¿sabe qué? Porque es que esas plataformas también están de alguna manera monetizando sobre los contenidos de los medios tradicionales.
porque no producen contenido. Entonces, claro, es uno también desde los zapatos de marca tiene que entender un poco que, claro, hay mucha plata que se va ahí porque ahí hay gente, pero ahí hay gente y esa plata se va ahí sobre los contenidos de los grandes medios. Entonces es lo mismo, pero en otra ventana o en otro canal de distribución. Y si hay un tema muy poderoso, a mí a veces me parece muy particular cuando las marcas dicen, vamos a hacer un contenido, no sé, de branded, pues así berraquísimo, espectacular, tal, pero no lo distribuyen con grandes medios, sino que lo ponen en sus canales y después el resultado no es el esperado. Y ahí uno dice, pues claro, es que yo puedo tener un contenido divino, pero si yo no tengo el canal de distribución correcto, no hice nada. Sí, y invierten mucho en la producción de ese contenido. Y tienen que entender que el contenido está hecho a la medida. No es que ahora hago el comercial de televisión y lo pretendo pasar por los medios. No, eso ya ha cambiado mucho y hoy en día cada medio tiene un rol. Y lo que tú dices es muy cierto. Producirlo, hacerlo, comprarlo a través de estas plataformas que lo distribuye para que el alcance no sea el esperado. Es lo que hace que las marcas muchas veces se frustren, por decirlo así, del resultado que están buscando. Pero hoy en día están muy juiciosos en ese tema y digamos que resalto el trabajo no solo pues de ustedes, de todos los medios que tienen ustedes en la organización y los otros por fuera, tratando de desarrollar y llevar ese nivel a los clientes. Y sabe que también es bien importante ese acompañamiento de las agencias a las marcas y a los anunciantes, es que entiendan el tipo de audiencias que se encuentran en los diferentes canales o ventanas de distribución y exposición, porque también cuando hacen unas campañas según el tipo de producto, súper adulto, pero como hoy está de moda TikTok, entonces yo me voy para allá, pero el mensaje no le va a llegar al que le tiene que llegar, no va a pasar nada con eso, y ahí es donde vuelve y juega. No es el resultado esperado y no es una culpa de la agencia, tal vez ni siquiera la campaña ni del contenido, sino del canal y el momento de publicación. Yo creo que hay, como siempre, un proceso de... A mí no me gusta usar mucho la palabra evangelización, pero no encuentro otra. Pero como que la gente, en serio, que todos estemos en función del aprendizaje, como para poder hacer más efectivas las dinámicas y las estrategias, ¿no cree usted? Sí, tal cual. Y sobre todo porque plataformas salen todos los días. Sí, así es. Ad networks aparecen todos los días. Redes de distribución tenemos todos los días. Entonces cada vez es un aprendizaje continuo. Y las mismas plataformas actuales pues se actualizan todo el tiempo. Entonces tú te mantienes un entrenamiento constante en las agencias para que el talento esté a la vanguardia y actualizado. Y de paso tienes que actualizar al cliente, para que por su equipo interno de marketing pueda interpretar bien las necesidades que requiere cada uno de estos medios. Por lo menos también definan bien los objetivos, ¿no? Que eso es otra cosa. A mí el tema de alinear las expectativas es fundamental en estos ejercicios. Sí, vemos un año 22, pues como les decía ahorita, con un crecimiento en digital por encima del 50, y es que el cierre de este año yo creo que estaremos alrededor por encima del 60. Al final ha sido una marca. Las marcas son las que vienen impulsando todo este crecimiento en los temas digitales. Bueno, pero usted siente entonces, Carlos, que pese a la adversidad económica que hay en este momento, un poco al comportamiento de los mercados, si hay una disposición este año de las marcas a salir a contar historias. Mónica tiene un cuento que me parece buenísimo y es, ojo que en el momento de crisis, recortar la comunicación y recortar las historias que puedan contar las marcas es una equivocación. Es cuando más tienen que salir. Esto podría ser polémico, porque hay gente que diría, pero ¿cómo así? Tengo que recortar gastos. No. Es que salir a contar historias es lo mejor que puede hacer en una crisis, dice Mónica. Sí, además uno tiene que ser inteligente, porque mire que a veces las empresas cogen los presupuestos de marketing o de publicidad, los asumen como un gasto y los cortan. Y desaceleran el crecimiento, desaceleran la presencia en los usuarios, y cuando medio están bien, vuelven y activan. Pero eso implica que tengan que invertir más para volver a recuperar el terreno que dejaron abandonado, y que si llegó otro y se lo cogió, se lo cogió. Y ya recuperar y ganar participación va a ser mucho más complicado. Yo creo que esos ejercicios de momentos de crisis y reducción de costos son bien importantes en general. Es cortarle grasita a la compañía en toda la operación, no solamente venga, le quito presupuesto a marketing y listo. Carlos, ¿es cortarle grasita?
No sé si grasita, pero teniendo en cuenta un 2022 que fue un año tan exitoso, porque si ustedes con cualquier persona que hable de cualquier industria, digo que nadie se les ha quejado. Y tienen unos retos muy importantes para el 2023. Y creemos que no llamemos la palabra gasto, sino la inversión publicitaria va a estar creciendo en todos los mercados de América Latina. Yo soy muy optimista que en este momento hay un mar de oportunidades y va a haber quien la sepa aprovechar. Cuando los momentos son adversos y de alguna manera se pensaría que los sectores económicos están en crisis, ¿no debería aprovecharse eso precisamente para salir a contar historias? Porque a lo mejor, como no todo el mundo lo está haciendo, puede ser más favorable, más competitivo, por ejemplo, desde los precios o desde los espacios. Sí, claro, se vuelve, sobre todo porque la creatividad juega un papel importante, como te ponen a pensar ante un momento de una coyuntura económica o social o la que sea, pues estás repensando en que si tengo que recortar el presupuesto, ¿cómo voy a hacer más con menos? Y al final terminas recuperando esos puntos que tenías perdido por lo que decía Mónica. No pueden abandonar y cortar el mensaje de un día para otro, porque dependiendo de marca y categoría, pues a uno le va a costar más que a otro. Pero yo veo con optimismo, por lo menos el año vemos que han pensado, movido, las compañías preguntando, moviéndose, viendo formatos. La televisión ha venido creciendo, pues no a grandes dígitos, pero ha tenido mantenerse en sus resultados. Periódicos como los impresos han venido creciendo, la publicidad exterior, que venía muy castigada de la pandemia, ha venido creciendo mucho en Colombia. Entonces eso todo tiene como esa dinámica que venimos y tenemos a los clientes pensando, moviendo, y si muevo aquí, y paso para esto, y qué hago con esto. Es una dinámica muy interesante. Hablemos un poco de los emprendedores, de los emprendimientos, que siempre están muy conectados con Blue 4.0 para ir cerrando, y que hoy dicen, oiga, es que el tema de la publicidad de pronto para nosotros puede ser costoso porque estamos empezando, pensamos que de repente la opción debe ser solamente orgánica. ¿Qué debe hacer un emprendimiento que hoy está en esa fase inicial, pero pues quiere salir a contar historias para poder vender más, para que les reconozcan, para validarse de cara a los usuarios? ¿Cuál debería ser esa primera aproximación, Carlos, usted que precisamente acompaña grandes campañas, grandes estrategias, como sucede con las marcas en Colombia? Yo creo que tenemos emprendedores de todos los tamaños, ¿no? O sea, de esto... Sí. No, emprendedores Rappi, ¿cierto? De o emprendedor sí. También está aquí. De todos los tamaños. Sí. Yo creo que lo que hay que, desde que tengamos el foco claro y de que tengamos una buena combinación de comunicación, de producto y venta, tiene como escalar rápidamente, así sea con presupuestos cortos o grandes, sus resultados económicos. Y te pongo ejemplos desde clientes que ya hayan presentado, por decir algo, en un Shark Tank, que han pasado por ahí, que tienen focalizados sus productos, entonces desde productos de belleza hasta productos de tecnología o de bases de datos, o te podemos poner emprendimientos grandes como un tema de Rappi. Casi todos tienen un tema muy interesante, y es que tienen el foco y esa combinación de producto y venta en la comunicación. Eso es muy importante, porque uno no se puede poner a apostarle a todo. Sí, de acuerdo. Y eso hace que focalice su comunicación. Si yo tengo un producto que solo se vende en el mundo digital, pues tengo que entender que ese va a ser mi principal medio. Pero si tengo un punto que resuelvo en online, pero termino mi compra en una tienda, pues tengo otra necesidad muy distinta. Y es donde venimos acompañando como a todos estos emprendedores. ¿Logra un emprendedor, por ejemplo, cuando se conecta, por ejemplo, con ustedes, para ponerlo de manera muy aterrizada, tener esa capacidad de recibir asesoría y que le digan, venga, usted no debería gastarle a esto, sino hágalo por acá, o no se la gaste todos los recursos en la primera semana, sino hágalo a lo largo del tiempo? Sí, reparta.
¿Cómo es? Recórtele la grasita, que me están escribiendo todo el mundo a través de WhatsApp. Dígale a Mónica que repita la frase. Corte la grasita. Eso, así es. No el músculo, la grasita. Reparta la grasita bien repartida. Recorte, no es reparta, es recorte. Es que el tecnicismo. Carlos, eso pasa, digamos, entender que a usted le digan, venga, hágalo por acá, venga, los usuarios piensan así, no es como usted lo cree. O sea, hacer un poquito de analítica de datos le ayuda a la gente. Sí, bastante. Y yo creo que hoy en día el talento de la industria publicitaria en general, como para llamarlo así, está muy bien agregado en las agencias de medios, porque te encuentras talento en planeación, en research, en data, en tecnología, en creatividad. Y todo toda esa combinación hoy en día es un valor agregado y un insumo muy importante para los clientes. Y hoy se debaten, ese es el debate diario y la recomendación y ver un poquito lo que está pasando. Y es muy bien recibido. Bueno, pues ahí está Carlos Ospina, el director de Magna para Colombia, a propósito de la oportunidad que representa en estos tiempos salir a contar historias, generar valor con los datos y hacer que las historias lleguen de manera acertada a quienes tienen que llegar en un ecosistema cada vez más amplio de medios de comunicación, de canal, más posibilidades para que la gente pueda tener como vehículos esas historias de cara a los usuarios. Carlos, gracias. Juan, muchas gracias a ti. Mónica, muchas gracias también. Y nada, estaremos conectados en una próxima ocasión. Siempre está en su casa. Por supuesto. Gracias por acompañarnos, Carlos.